Ok, bueno, gloria al Señor. Dios es bueno. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Ya tienen ahí el libro de Gálatas? Sí, el 2. ¿Qué le te buscó el libro de Gálatas? Ok. El 2. 2, capítulo 2. Libro de Gálatas, capítulo ¿qué? 2, versículo 18 en adelante. Y vamos a estar leyendo y vamos a hablar de dos cosas. Digan conmigo, vamos a hablar de la fe y vamos a hablar del Espíritu. So, vamos a ver la relación que el apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos habla de la fe y de qué y del Espíritu. Amén. Amén. Vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo esta relación, la fe y el Espíritu, porque es bien importante. Hay gente en la iglesia, ¿verdad? Cuando digo hay gente que enseñan en la iglesia, hay gente que predican en la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo entero. Todas las iglesias realmente son ¿qué? Una iglesia. ¿Ok? Y esta iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Pero todas las iglesias realmente son un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Todos los creyentes son ¿qué? Son el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ahora, un solo creyente es el cuerpo de Cristo. Muchos creyentes son ¿qué? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, ¿ok? ¿Verdad? Y diferentes creyentes hacen diferentes funciones, diferentes trabajos o tienen diferentes oficios, ¿verdad? Hay algunos que son pastores, hay algunos que son evangelistas, hay algunos que son maestros, misioneros, capellanes, hay algunos que son apóstoles, profetas, ¿verdad? Y hay unos que ayudan, hay unos que sirven, hay unos que dan, ¿verdad? Y podemos ver muchas manifestaciones de la forma en que la gente trabaja, ¿en qué? En el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hay gente que tiene orfanatos, hay gente que ayudan a los indigentes, ¿verdad? A los homeless. Pero toda esa gente, ¿verdad? Que hacen todo eso en el nombre de Jesucristo, porque creen en Cristo Jesús y viven para Cristo Jesús, ¿son qué? La iglesia de Cristo. ¿Ok? Hay gente que se reúnen en un edificio. Hay gente que se reúnen en frente de la playa. Hay gente que se reúnen afuera en un pasto o en un campo. Hay gente que tienen techo donde se reúnen, hay gente que no tienen techo. ¿Ok? Hay gente que tienen paredes, hay gente que no tienen paredes. Hay gente que están bajo el sol, hay gente que están bajo árboles. Pero se reúnen. Hay gente que se reúnen en casas, y hay gente que se reúnen en lo que ellos le llaman templos o sinagogas o buildings, ¿verdad? No importa dónde te reúnas, tienes que entender que tú eres la iglesia de Cristo. Dí conmigo, yo soy la iglesia de Cristo. ¿Verdad que sí? Cuando los misioneros van a otros países, ¿verdad? Y la gente está media vestida, en nuestra opinión, esa gente que han creído en Cristo, que están media vestida y están allí sentados en unas piedras escuchando la predicación del predicador, son el cuerpo de Cristo y son la iglesia de Cristo. No tienen un edificio, no tienen un building, no tienen saco y corbata, pero son ¿qué? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Así es que funciona esto. El cuerpo de Cristo es que toda la gente, todos los creyentes de las diferentes naciones y lenguas y pueblos que han creído en el nombre del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, el Mesías, Jesús de Nazaret, el Salvador, el Hijo de María, que lo concibió estando ya virgen, ¿verdad? Por la obra y el poder y la gracia de ¿quién? Digan conmigo, ¿de qué? De Jesús. Del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿A quién? Pues concibió a Jesús, ¿verdad? Por obra y poder y gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta muchacha María que estaba, que había sido o que estaba siendo virgen. Lo que quiero decir es esto: somos ¿qué? La iglesia de Cristo. Vean conmigo, yo soy la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y la Biblia dice que donde hay dos o más en su nombre, dos o más reunidos en su nombre, ¿dónde está Él? En el medio. Allí, en medio de ellos. Acuérdense que Cristo, para el que cree, digan conmigo, Cristo habita en mí. Cristo en mí. Porque la Biblia dice que Cristo en mí. Cristo en mí. Él
esperanza de gloria. Muy bien. Cristo está en donde? En mí, ¿verdad? Cristo habita en mí, ¿ok? De hecho, ese era todo el propósito de Cristo venir, o parte del gran propósito, ¿verdad? Que Dios pudiera mudarse y venir a habitar ¿en dónde? En mí. En mí. Ese es el gran misterio, ¿ok? Y no hay que tomarlo livianamente, porque el Dios todopoderoso, el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios creador del universo, el Dios que todo lo puede, ahora habita ¿en dónde? En mí. En mí. Y todo lo que puede hacer y todo el poder de Dios ahora habita ¿en dónde? En mí. En mí, porque Dios es el que está en ti. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que solamente tienes que creer. Dí conmigo, creer. Creer. ¿Eh? Solo cree. ¿Eh? Solo cree. Era lo que Jesús le decía a aquella gente. Ok, so vamos a ir, después de esa introducción, vamos a ir al verso 18 del capítulo 2 del libro de ¿qué? De Gálatas. De Gálatas. Y vamos a leer ahí, vamos a ver qué es lo que dice. Y ahí empieza diciendo, porque si las cosas que destruí, ¿verdad? Si lo ven aquí también lo pueden leer conmigo porque está ahí. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Verdad? Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Amén? Amén. So, no podemos nosotros volvernos a los viejos caminos de las cosas que hacíamos que desagradaban a Dios, ¿verdad? Cosas como mentir, cosas como robar, cosas como hablar que falsos testimonios, ese tipo de cosas que yo destruí, ¿verdad? Cosas como las maldiciones, maldecir, como cosas como la idolatría, ¿verdad? Creer en quién, creer en otros dioses, orar a estatuas, orar a pictures, ¿verdad? De otros santos o de otros mediadores, creer en el espiritismo, creer en la brujería, creer en la hechicería, creer en espíritu, creer en estos demonios, en estas llamadas asistencias y ayudas. Si esas cosas que yo destruí las vuelvo otra vez a hacer, ¿qué pasa? Transgresor me hago, ¿ok? Cosas como que cuando uno sale de cosas como pornografía, bojachera, fornicaciones, adulterio, todas esas cosas que uno hacía antes y en las que uno creía antes, uno tiene que no volver a qué, a hacerla, a edificarla, ¿ok? Y eso incluye cosas como bochinches, ¿se acuerdan que leímos lo que eran el fruto de la carne o las manifestaciones de las obras de la carne? ¿Se acuerdan? Que lo leímos. Y todas esas cosas que quizás nosotros hacíamos en la ignorancia de nuestra vida, porque estábamos viviendo de espaldas a Dios, cuando venimos a Cristo y estamos creciendo y aprendiendo, no podemos volver a ¿qué? A retomarla o a creer en ellas. ¿Por qué? Porque eran mentiras, eran engaños. ¿Ok? Todas estas cosas eran mentiras y eran engaños. Porque la verdad es ¿quién? Jesús de Nazaret. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ok? So, Jesús es la verdad. Jesús dijo más, que el diablo era el padre de la mentira. Y el que mentía, pues no era de Dios, ¿verdad? Era del quién? Del diablo, ¿verdad? Porque él es padre de mentira y cuando habla mentira de sí mismo habla, o de suyo, de suyo habla, ¿verdad? De sí mismo habla. El diablo es padre de mentira, ¿ok? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que andar a la luz de Cristo. Tenemos que andar a la luz de Dios.
La luz de Dios es la verdad. ¿Por qué? Porque a la luz de Dios se hacen las cosas. ¿Ok? Cuando uno hace las cosas en la luz, todo el mundo lo ve. ¿Me están escuchando? Sí. Cuando yo hago las cosas en la luz, todo el mundo me ve. So, no hay nada que oculto. Porque las cosas que se hacen ocultas, ¿qué pasa? Usualmente no son ¿qué? Buenas. ¿Por qué no son buenas? El 99.9% de las veces, simple y sencillamente porque cuando tú haces algo en oculto, tú lo haces para que no se sepa. Y las cosas que se hacen para estar calladas y para que no se sepan son de las tinieblas. Dios dijo que Él era luz y las cosas que Dios hace las hace en luz porque no hay vergüenza ni hay razón por qué esconderse. ¿Me están escuchando? Sí. Ahora, el que hace las cosas en las tinieblas, calladas, a oscuras, ¿verdad? Las está haciendo porque está buscando esconderse. Y cuando la gente busca esconderse, es porque lo que está haciendo le da vergüenza. Y la Biblia dice que en Cristo Jesús nosotros no nos avergonzamos porque vivimos ¿qué? En la luz. ¿Ok? Vivimos en luz. So, las cosas que hacemos las hacemos a la vista de todos y no nos avergonzamos porque no hay vergüenza en lo que hacemos. Por eso la Biblia dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Ok? So, en el Evangelio, ¿qué? No hay vergüenza. Porque en el Evangelio las cosas se hacen, ¿qué? Limpia, pura y verdaderamente. O se hacen con verdad. Y se hacen, digan conmigo, en la luz. En la luz. Por eso, cuando se acuerdan ese versículo que yo les he citado, que dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que ¿qué? Que a la luz. ¿Por qué? Porque a los hombres les gusta hacer cosas escondidas, ¿verdad? Mientras que Dios le gusta hacer las cosas que en luz, porque cuando tú haces las cosas a la luz, no hay vergüenza, no hay de qué esconderse, no hay cosas nebulosas, ¿verdad? ¿Me están entendiendo eso? Y Dios nos llama a nosotros ¿a qué? A caminar en verdad, a caminar en luz, a no practicar cosas vergonzosas o que nos den vergüenza, ¿verdad? Que lo que yo le diga a mi esposa, yo pueda decir lo que, tú sabes, en público y no avergonzarme. ¿A ver? O sea, que yo pueda vivir una vida transparente, ¿verdad? Sí, hay cosas que son privadas, obviamente. Usted no va a salir desnudo a la calle, ¿verdad que no? No, ¿sabes? So, no me refiero a que ahora, o sea, vamos a... Pero hay que vivir, ¿qué? Limpio, puro, en verdad, o viviendo en verdad, ¿verdad? Donde no nos avergoncemos, ¿ves? De las cosas que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Y como dije, sí hay cosas privadas, obviamente, uno no va a salir desnudo a la calle, por supuesto que no, ¿verdad? Eso tiene sentido lógico, ¿verdad? Porque son cosas privadas, ¿verdad? Pero vivimos un estilo de vida, una forma de vida que es que es limpio, ¿ok? Que es limpio. Y las cosas antiguas, las cosas viejas, las cosas de las que hacíamos en otro tiempo cuando no conocíamos la verdad, pues esas no las vamos a edificar, no las vamos a volver a hacer, ¿verdad que no? Las cosas malas que sabemos que eran malas, no las vamos a volver a hacer. Las cosas pecaminosas del pasado, no las vamos a volver a hacer. ¿Por qué? Porque si yo las vuelvo a hacer, verso 18 dice, ¿qué transgresor me hago? Un transgresor es ¿qué? Uno que vuelve a infringir la ley, que vuelve a romper la ley. Y para el que rompe la ley, para el que infringe la ley, para el que transgrese la ley, hay castigo, ¿verdad? Y nosotros, porque estamos en Cristo Jesús, hemos sido perdonados o librados del castigo,
o castigos, ¿verdad? Que pueden existir para aquel que no ha venido a la luz, que es Cristo Jesús. ¿Está bien? Vamos a seguir leyendo. Dice, porque por la ley soy muerto para la ley, a fin de ¿qué? De vivir para Dios. ¿Verdad? Dice, con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Y ya no vivo yo, más que Cristo vive en mí. vive Cristo en mí. Y lo que ahora, ¿cuándo? Ahora. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó ¿qué? A sí mismo por mí. La idea es de que como yo estoy muerto, ¿qué dice? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué quiere decir? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Dónde murió Cristo Jesús? En la cruz. En la cruz. Crucificado significa que juntamente con Cristo, ¿qué? Yo morí. Si he venido y he creído en Cristo Jesús. ¿Me están escuchando? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Morí con Cristo. Y ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque yo morí. Yo he muerto juntamente con Cristo. Mas vive, ¿quién vive ahora? Cristo, el Hijo de Dios, Cristo en mí. Ahora, el que vive en mí, ya no soy yo, porque yo morí juntamente con quién? Con Jesús en la cruz, ¿verdad? Y ahora, quien vive en mí es quién? Cristo. Digan conmigo, Cristo vive en mí. Mas Cristo vive en mí, ¿verdad? Cristo vive en mí, ¿ok? Y dice, y lo que ahora vivo, ¿qué? En la carne, porque todavía estamos caminando en el cuerpo físico, ¿verdad que sí? Sí. Todavía estamos en el cuerpo físico. Digan conmigo, todavía estoy en el cuerpo físico. Todavía tengo alma. Yo tengo alma. Todavía está mi espíritu aquí. Ahora escuchen, la única diferencia es que ahora tú no estás solo. O sea, tú no estás solo. Y no me refiero a que haya alguien al lado tuyo. Me refiero a que hay alguien junto contigo, en ti. Victoria, siéntate. Hay alguien junto contigo. Es Cristo que vive, ¿en dónde? En mí. En mí. En mí. Más vive Cristo que En en mí. Tú no estás solo ya. O sea, tú, tócate. Yo no estoy solo porque Cristo ahora vive en quién. En mí. ¿En dónde vive Cristo? En mí. En ti. Cristo vive en mí. Keile ya no está solo. Cristo vive en quién? En Keile, porque Keile ha creído en Cristo y ha sido crucificado juntamente con Cristo. ¿Ok? O sea, Keile ha muerto, yo he muerto, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivimos en la carne, en el cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Ok? Cristo vive en mí y ahora yo tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Ok? Así como Él creyó, yo tengo que creer. ¿Ok? Así como Él me mostró cómo creer, yo tengo que vivir creyendo. ¿Ok? Dice, ahora lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no vivo yo para mí, ahora vivo para Cristo. Porque Cristo es el que vive en mí, porque yo estoy muerto. El cual me amó, mira lo que hizo Jesús, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál era el problema? Que a los que les tocaba morir para después ser castigados en el infierno, ¿a quién eran? A mí. Di conmigo, yo debía haber muerto, yo debía haber sido castigado y yo
debía haber debía haber sido enjuiciado sido enjuiciado después de mi castigo. después de mi castigo. Pero ahora, Ahora, Cristo Cristo me amó me amó y se entregó y me entregó a sí mismo a sí mismo por mí. por mí. Escúchenme ahora. Eso es lo que hizo Jesús. A ti te tocaba morir, a mí me tocaba morir, pero ya no tengo yo que morir, ya no tengo yo que pagar por el castigo de la pena de lo que se supone que me tocaba en el infierno. Porque Cristo murió por mí, a Cristo sobre él fue el castigo, y Cristo nos libertó y nos redimió de la muerte y de ese castigo que nos tocaba, obviamente del infierno, y después del juicio de perdición eterna. ¿Me están escuchando? sí. So, dice, ¿qué pasa? Mira lo que dice la Biblia. Por lo tanto, como estamos muertos, la ley, ¿verdad? Que tenemos que hablar de la ley para que ustedes sepan lo que es la ley bien claramente. La ley ya sobre mí no tiene poder. Por lo tanto, la maldición o las maldiciones de la ley ya no tienen poder sobre mí. Ya no tienen ¿qué? Dominio sobre mí. Ninguna de las maldiciones de la ley tiene nada en mí. Digan conmigo, ninguna Ninguno de las maldiciones de la ley de la ley tiene nada en mí. tiene nada en mí. ¿Por qué? Escuchen. Porque simplemente como yo estoy muerto, porque Cristo murió, y juntamente con Cristo yo morí, a ningún muerto se le puede aplicar ley. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Me están escuchando? Sí. So, Cristo murió, morimos con él. So, la ley que no nos puede perseguir. No tienes poder sobre nosotros. Simplemente, ¿por qué? Porque estamos muertos. Porque ya no vivo yo, más Cristo que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, estamos viviendo a fin, verso 19, a fin de poder vivir para Dios, ¿verdad? Cogí de atrás y regresé arriba. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos está explicando eso. ¿Cómo es que por la ley yo soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios? Porque yo morí con Cristo. Por lo tanto, vivo para Dios. ¿Cómo? En la fe del Hijo de Dios. Así es que vivo para Dios, porque ya no vivo yo. ¿Vive quién? Cristo en mí. ¿Me están entendiendo? Sí. Por lo tanto, toda esa cuestión de que las maldiciones te pueden perseguir y te pueden alcanzar y que no. La Biblia dice que Cristo fue hecho maldición por nosotros, ¿verdad? Entonces ya las maldiciones ¿a qué? Nosotros no nos agarran. Ahora, si yo las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, entonces me hago un transgresor. Por lo tanto, no puedo dejar de vivir para Dios. Porque si empiezo a dejar de vivir para Dios, entonces ¿para quién voy a vivir? ¿Para mí? ¿Para el mundo o para el diablo? Y entonces ahí es que me puede alcanzar lo que yo no deseo. O sea, me puede alcanzar de lo cual yo fui librado. ¿Por qué? Porque entonces, voy a brincar el verso 21, dice, deseché la gracia de Dios. Si hago eso, ¿me escucharon? Si yo cojo y estando en Cristo Jesús, vengo y desecho la gracia de Dios, entonces me voy a volver un transgresor. Pero nosotros no vamos a hacer eso, obviamente. Por lo tanto, no desechando la gracia de Dios, porque ¿cuál es la gracia de Dios? Cristo Jesús es la gracia de Dios. El regalo de Dios al mundo es Jesús. Es la gracia de Dios. Digan conmigo, no me lo merezco. No me merezco la bondad de Dios. No me merezco la salvación de Dios. No me merezco al Hijo de Dios. No merezco a Jesús. Pero Dios es tan bueno, nos amó tanto que envió a su Hijo. Y eso es su gracia. Ok, escuchen ahora. Nosotros no vamos a desechar la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia,
entonces ¿qué? Por demás murió Cristo, ¿verdad? So, la justicia de parte de Dios, aleluya, la justicia de Dios, el Dios hacernos ¿qué? Digan conmigo, justos. Justos. O sea, el Dios habernos hecho aceptos delante de Él, el nosotros poder venir delante de Dios con toda libertad, ¿verdad? Y poder hablar delante de Dios. Y poder decirle a Dios, Señor, estoy aquí, necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro. O simplemente venir, Señor, te doy gracias, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Con toda confianza, sabiendo que Dios no nos puede rechazar. La gente dice, uy, pero eso suena bien fuerte, ¿cómo que Dios no te puede rechazar? Fíjate, Vanessa, mi esposa, anoche me hablaba unas palabras bien claritas, bien chéveres, bien buenas. Y me decía, es que si tú necesitas algo o si tú quieres algo, se supone que tú vayas a tu papá, ¿verdad? Y tu papá, cuando tú vas a él, ¿verdad? Se supone que tu papá, ¿qué? Te dé lo que tú necesites. O si tú quieres algo que no sé qué necesitas, pero tú vas y se lo pides. O sea, se supone que tú tengas toda esa libertad de ir allí y decirle, mira papi, quiero esto, o mira papi, necesito esto, o mira papi, esto, ¿verdad? ¿Y qué se supone que hace tu papá? Te escucha y te lo da, o te lo provee, o como decía mi esposa Vanessa, te ponen 20 peros, y pero al final te lo da, te lo compra, ¿verdad? Y tú como hijo vas con toda libertad, con toda confianza a tu papá terrenal y le pides, ¿verdad? ¿Y tu papá qué hace? ¿Qué te lo da? Quizá te ladra 20 veces, pero al final ¿qué hace? Te lo da. Yeah. Y eso es un hombre de carne y hueso. Imagínate el Padre Celestial que te ama al punto de que aun cuando tú eras malo en contra de él, te dio el mejor regalo que existe, aunque tú no te lo merecías. Y de hecho, con él te dio todas las cosas. Porque ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que si Dios no escatimó a su único hijo, si Dios no escatimó a su único hijo, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? La Biblia dice que juntamente con Cristo, juntamente con Jesús, nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Y la palabra piedad significa, nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a las cosas que pertenecen o que tienen que ver con Dios. Porque eso es la piedad, todo lo que tiene que ver con Dios, las cosas del Espíritu. ¿Me escuchan? Todo lo que pertenece a la vida and godliness. Todo lo que es divino, ¿verdad? Todo lo que proviene tiene que ver con Dios. ¿Ok? So, no desechamos la justicia. O sea, no desechamos la gracia de Dios. ¿Verdad? Y él dice, porque si por la ley fuese la justicia, entonces, pues, ¿qué pasa? Por demás murió Cristo. Pero por la ley no es la justicia. La justicia es por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Verdad? Y esa es la gracia de Dios. Nosotros podemos venir delante de Dios con toda libertad. Presentarnos ahí. Y saber que somos aceptados. ¿Por qué? Porque Dios mismo lo diseñó así. ¿Ok? ¿Qué tú estás haciendo? Tú estás diciendo, al tú tener esa actitud, de que tú crees lo que Dios hizo. De que tú crees lo que Dios dijo. De que tú crees lo que Cristo hizo por ti. Que tú no desechas la gracia de Dios. Ahora, cuando la gente viene, como yo escuchaba quizás años atrás, delante de Dios y decía, ay Señor, yo no me merezco esto porque yo soy como un trapo de inmundicia. Tú le estás diciendo a Dios que primero, que lo que él hizo no sirve, no funciona. ¿Por qué? Porque no estás viniendo con confianza. No estás creyendo lo que Dios hizo. ¿Ok? La Biblia dice que ahora podemos venir con toda boldness. Eso es con toda libertad, con toda confianza delante del trono de la gracia, del trono de la gloria. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo lo que quiero decir? Sí.
Pero quiero decirle que Dios hizo algo por nosotros que no nos merecemos y que no nos merecíamos, ¿ok? Lo hizo por nosotros para que nosotros podamos venir con toda libertad y con toda confianza delante de Él, y simplemente presentar nuestro caso, venir ante Él, adorarle, alabarle, presentar nuestras peticiones y recibir lo que venimos a buscar. Porque la idea del plan fue ¿de quién? De Dios, no mía. ¿Ok? ¿De quién es la idea y el plan? De Dios. De Dios. Que eso es lo que Dios quiere que tú hagas y yo haga. No podemos quizás por nuestra tradición negar lo que Dios ha hecho. No podemos hacer eso. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer? Oigan bien las palabras que usa el apóstol Pablo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, ¿quién os engañó? ¿Quién les enseñó una cosa que no es? Para no obedecer a la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como ¿qué? Como crucificado. Como crucificado. O sea, la obra, cuando él dice esto, Cristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es lo que le está diciendo a ustedes, ya Dios completó la obra que iba a hacer. La obra de redención, la obra de salvación. Cristo cuando estaba muriendo en la cruz, una de las palabras que dijo antes de morir fue, Señor, ¿verdad? Le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y después, otra de las palabras que él viene y dice, consumado es. Que en inglés sería, it is finished. It is done. ¿Ok? Está hecho, consumado, completado. Ya se realizó. It is finished. ¿Ok? Consumado es. Y entregó el Espíritu. ¿Por qué? Porque el apóstol nos habla de que ya Cristo fue presentado claramente como crucificado. Como que el plan de Dios, ¿qué fue? Completado. ¿Me escuchan? Sí. So, God did finish it. So, Dios lo terminó, Dios lo completó, Dios lo consumó. ¿Qué? El plan. ¿Qué plan? El plan de que ahora el hombre y la mujer que creen en Cristo tiene acceso directo a Dios. Es justificado por la gracia de Dios, por la fe en el Hijo de Dios. Y que ahora el misterio de Dios se ha manifestado donde ¿qué? Cristo está ¿en dónde? En nosotros. Porque ya no vivo yo más que. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. ¿Y dónde fue completada, consumada esa obra? En la cruz. ¿Me está escuchando? En la cruz fue consumado. It is finished. Okay? It is done. What? The plan. God's plan. ¿Me entiende? El plan de Dios de que de salvación, de restauración, de libertar al hombre de ir al infierno y a la condenación, de que ahora Dios se ha servido con unos hijos para Él, con una familia, ¿verdad? Como yo les digo muchas veces, una familia real, ¿ok? Porque la Biblia dice que Dios nos ha hecho a nosotros que reyes y sacerdotes, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz, que admirable. Por eso les hablaba ahorita de la luz, porque el reino de Dios es un reino de luz admirable. ¿Me están escuchando? So, y en la cruz, donde Cristo fue crucificado, it was finished. Fue completado.
fue consumado. Consumado es. Todo aquel plan de que el Cordero de Dios tenía que morir. El justo por los pecadores, el bueno por los malos, el santo por los inmundos, el bendito por los perversos, ¿ok? El del cielo por los de la tierra. Tenía que morir. ¿Para qué? Para abrirnos ¿qué? Camino. Para darnos, salvación. Para poder tener acceso ¿qué? Directo ¿a quién? A Dios. Y no es que, escúchenme esto, hijos míos. Escúchenme. Y no es que tenemos acceso de llegar a Dios, es que Dios mismo abrió acceso de Dios poder venir a nosotros. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Quién vive en mí? Cristo. Entonces, Dios abrió acceso para venir a ¿qué? A habitar en mí. Porque el pecado nos separaba. Y entonces, Dios se bajó. Envió su espíritu a nosotros. Y cuando digo se bajó es que, ¿verdad? Envió a su espíritu. No es que Dios se bajó hoy, sino que Dios envió a su espíritu a donde, acá donde estamos nosotros. Acá abajo. A eso es lo que me refiero cuando dice se bajó. Envió a su espíritu. Derramó su espíritu. ¿Ok? ¿Para qué? Para habitar en nosotros. Dios abrió acceso. Quitó lo que impedía que Dios pudiese ¿qué? Venir y habitar en nosotros. Y ahora nosotros ¿qué? Tenemos la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. ¿Quién está en nosotros? Cristo en nosotros. Mas ya no vivo yo, Cristo ¿qué? Vive en mí. En la cruz fue ¿qué? Completado, consumado. ¿Qué? El plan de Dios. ¿Ok? El plan de Dios. Ahora, mira lo que el apóstol dice. Esto solo quiero saber de vosotros. Y esto nos está preguntando a Gálatas, pero también a nosotros hoy en día, ¿verdad? Dependiendo cómo estemos andando. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu? ¿Cuál? El Espíritu Santo, ¿verdad? Porque Dios no nos envía ningún otro Espíritu, es el Espíritu Santo. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Digan conmigo, relación entre el Espíritu y la fe. El apóstol pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Por hacer algo? ¿Por tratar de ser bueno? ¿Por quizás ayunar mucho, orar mucho? ¿Verdad? Por hacer buenas obras, por seguir una ley escrita, comer esto, no comer esto, vestir esto, no vestir esto, caminar así, no caminar así, mirar a aquel, no mirar a aquel, ¿verdad? Todas esas cosas que decía la ley, matar este animal, derramar esta sangre, traer estos diezmos, no traer estos diezmos, traer esta ofrenda, no traer esta ofrenda. Él pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley? ¿Por todas esas cosas que se pedían? No, ¿verdad que no? ¿O por el oír con fe? ¿Cómo recibiste el Espíritu? Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Dice, aquel pues, y este es el versículo que va con con el 2 y el 3, ¿verdad? Aquel pues que os suministra el Espíritu. ¿Quién nos suministra el Espíritu? ¿Quién nos suministra? ¿Quién nos da el Espíritu? ¿Quién nos ministra? ¿Quién nos sirve el Espíritu? Jesús. Dios mismo, Jesús mismo, Dios, ¿verdad? Dios Padre, ¿verdad? Dice, aquel pues, o sea, Dios, que nos suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, maravillas, milagros, prodigios, cosas que nos sorprenden. ¿Cómo las hace? ¿Cómo las hace? Dice, oigan bien, Dios nos suministra el Espíritu y esto de tener el Espíritu de Dios, de que Dios nos da de su Espíritu, eso produce maravillas entre nosotros. Eso hace milagros entre nosotros.
Eso hace cosas extraordinarias entre nosotros. ¿Ok? Hay una relación entre Dios que nos suministra el Espíritu y cuando el Espíritu está ¿qué? Envuelto, fluyendo, moviéndose, habitando en mí, ¿verdad? Porque Cristo en mí es el Espíritu, ¿verdad? El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay ¿qué? Libertad. Hay libertad. Pero el Señor es el Espíritu. Cristo es el Espíritu. El Espíritu es Cristo. ¿Ok? El Espíritu que hemos recibido es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. ¿Qué dice? Cuando se nos sirve, se nos ministra, se nos suple. Dios es el que nos sirve, nos ministra y nos suple. El Espíritu y hace maravillas entre ¿qué? Entre nosotros. Lo hace, pregunta el apóstol, lo hace por las obras de la ley. Porque tú seas bueno, porque tú te portes muy bien, porque tú sigas, comiste esto, no comas aquello, no comas carne de cerdo, no comas carne de lo otro. No te comas esta otra carne, no te comas esta otra cosa. Da esta ofrenda, da este diezmo, da lo otro. Vístete así, no te vistas así. ¿Lo hace por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? ¿Cómo lo hace? Por el oír con fe. Por el oír con fe. Porque eso es lo que la pregunta. Ay, por ahí no, que se va a caer. No, está por ahí. No, se no está nada. Hello. Dios nos está hablando claramente. El que Dios haga maravillas al darnos de su espíritu, el que Dios haga milagros, el que Dios haga obras poderosas en medio nuestro, ¿como qué? Como sanarnos, mantenernos vivos, mantenernos fuertes, mantenernos saludables, abrirnos puertas, proveernos y suplirnos de su espíritu para nosotros poder mantenernos de bendición en bendición. ¿Ok? ¿Verdad? Y para salir de las situaciones malas que a veces que nos aparecen en el camino, Dios lo hace ¿cómo? ¿Cómo nos ayuda? Suministrarnos en el espíritu, suministrándonos el espíritu. Ya. Y eso, ¿verdad? Ya hace maravillas entre nosotros, lo hace porque nosotros ¿qué? Escuchamos o oímos ¿qué? Con fe. ¿Qué oímos con fe? Oímos la verdad de que Cristo Jesús ha venido por nosotros para darnos de la gracia de Dios. Y nos ha justificado y estamos nosotros with a right standing before God. Estamos nosotros bien delante de ¿quién? De Dios. Delante de Dios. ¿Ok? Y de ahí en adelante podemos vivir que una vida que agrada a Dios, una vida limpia, una vida pura, una vida que no vamos para atrás para las transgresiones. El oír con fe. ¿Qué pasa? Hay gente que escucha. Digan conmigo, hay gente que escucha. Hay gente que escucha. Hey, hay gente que escucha. Hay gente que escucha. Hay gente que oyen, Hay gente que oye. pero no oyen con fe. No, oyen con fe. ¿Me escucharon? Y escuche. Y eso es bien importante. Hello. Porque yo le puedo hablar aquí a Luis Ariel, y le estoy hablando a Luis Ángel, y le estoy hablando a Keile, hello, y le estoy hablando a Victoria, ¿verdad? Le estoy hablando y ustedes me están escuchando. Pero hay que oír con qué? Con fe. Con fe. Porque tú me puedes escuchar, tú puedes escuchar la palabra de Dios. Pero si no escuchas con fe, ¿funcionará para ti? No. No va a funcionar. Porque eso es lo que el apóstol está diciendo. ¿Ok? La única forma en que Dios, en que su palabra te aproveche, es cuando tú escuchas con qué? Con fe. Con fe. Con fe. ¿Ok? Digan conmigo, tengo que escuchar. Tengo que escuchar. Tengo que oír Tengo que oír. con fe. Con fe. ¿Por qué? Porque eso es lo que Cristo nos enseñó en la parábola de el hombre que edificó su casa sobre la roca y el hombre que edificó su casa sobre la arena. Ambos escucharon la palabra, pero uno, ¿qué? La hizo. Uno hizo la palabra. El otro escuchó, no la hizo. El que hizo la palabra edificó la casa sobre la roca. Cuando vino el problema y la situación, y el viento sopló con ímpetu, y vinieron los ríos y dieron a la casa no cayó. Pero el otro hombre, Jesús le llamó insensato porque escuchó la palabra, pero no la hizo. Y Jesús dijo,
A ese hombre lo comparo a alguien que edifica que su casa sobre qué? Sobre la arena. Cuando venga el viento, cuando sople el viento y venga el río y dé con ímpetu, esa casa se va a caer. Porque edificó sobre la arena, porque me escuchó, pero no hizo. Oír con fe es escuchar lo que Dios dice y hacerlo. Creerlo. ¿Me están escuchando? Sí. Porque no podemos ser oidores olvidadizos. Tenemos que ser hacedores de qué? De la palabra de Dios. No podemos ser oidores olvidadizos. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Y no importa qué título tú tengas. No importa lo que tú vayas a la universidad a estudiar. No importa el trabajo que tú tengas cuando tú seas grande. ¿Ok? Porque en cualquier momento puede llegar una situación a tu vida o a mi vida y yo necesito ¿qué? Conocer la palabra de Dios, haber escuchado, confiar en la palabra de Dios, ponerla por obra, para que cuando me venga el problema a mi vida, no importa lo que yo sea, ingeniero, doctor, astronauta, piloto, maestro, lo que sea, ¿ok? Siempre a nuestra vida van a llegar ¿qué? Situaciones y problemas. Y la única forma de uno mantenerse a flote para que no te destruyan esos problemas es habiendo oído con fe. Como el hombre sensato que edificó su casa, el hombre sabio, ¿verdad? Que edificó su casa sobre la roca. Porque tanto al insensato como al sabio, el problema les dio duro. Pero uno no se destruyó, pero el otro sí se destruyó. ¿Me están escuchando? Y eso es lo que la Biblia dice. Aquel pues que os suministra, que os da, que les envía, que les manifiesta, que les provee el Espíritu. Y hace milagros, maravillas, prodigios entre vosotros. Lo hace, ¿verdad? Porque voy a cambiar la pregunta a un statement. Voy a cambiar la pregunta a un, no sé ni cómo decirlo en español, a un statement. Lo hace un declaramiento. a una declaración, ¿verdad? Contundente. Lo hace por el oír con fe. So, Dios te suministra el Espíritu, te da, te provee el Espíritu y hace maravillas, milagros, prodigios, te ayuda a ti, ¿verdad? O en medio tuyo, lo hace por el oír que escuchaste y ahora qué, voy a ponerlo por obra. I'm gonna live like that. ¿Cómo? Por ejemplo, tú ves una situación donde te preguntan, hey, qué sé yo, algo. Y tú lo primero que te viene a la mente es, ay, déjame mentir, porque si digo la verdad, es capaz que me meten problemas. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Vas a seguir a Dios que dijo que no mientas? ¿O te vas a seguir a ti mismo? Si mentiste, fuiste como el hombre insensato, porque edificaste tu casa sobre la arena. La mentira pronto se va a descubrir y vas a quedar como mentiroso y la gente no va a confiar más en ti y vas a perder la credibilidad y nadie va a querer saber de ti por mentiroso o embustero, ¿verdad? Como decimos en Puerto Rico. Pero si tú te paras firme y aun cuando aparenta que el decir la verdad te va a hacer daño a ti, cuando tú dices la verdad, como escuchaste y hiciste con fe, eso va a hacer que la gente diga, mira, es honrado, dijo la verdad. Entonces la gente va a decir, en este se puede confiar. Y Dios te va a honrar. ¿Por qué? Porque escuchaste con fe y pusiste en obra lo que él había dicho y no mentiste. ¿Me escucharon? Y eso es una de las muchas cosas que Dios hace cuando nosotros oímos que con fe, ¿verdad? Eso es un pequeñito ejemplo. Pero Dios es el que, la Biblia dice, no es con espada, ni con ejército, mas por su espíritu, dice Jehová el Señor. It's not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord. La gente se cree que es por tener mucho, poder mucho, ser grande, estar con muchos. No. Dios dice, it's not, no es así. No es de esa manera. It's not in that way that God does his stuff or make his stuff work. Es más, Dios prefiere coger a 5 y derrotar a un ejército de 1000
que coger a 5,000 y derrotar a un ejército de 1,000. ¿Por qué? Porque entonces Dios no recibe gloria. Porque si con 10 yo puedo destruir a 1,000, tú tienes que decir, chacho, a esa gente los ayudó Dios. Dios recibe gloria. ¿Me está escuchando? Sí, sí, sí. Por eso Dios siempre, a Dios le gusta ser el underdog. O sea, a Dios le gusta estar con los underdogs. Porque siempre Dios se ve grande. ¿Ok? Porque Dios siempre se va a poder decir, chacho, espérate, esa gente no lo pudieron hacer ellos. Eso lo tuvo que hacer ¿quién? Dios. Porque era imposible que esa gente sola que pudieran lograrlo, pudieran ganar, pudieran vencer. ¿Ok? So, when the odds are against you, hey, call God. Get God into it. You know why? Because God loves to show up. Para que todo el mundo pueda decir, chacho, si Dios no estaba ahí, eso no hubiera podido haber salido. If God wasn't there, that was not going to happen. ¿Me escucharon? ¿Eh? ¿Oyeron eso? Gloria al Señor. Vamos a seguirlo. So, hay una relación bien tremenda entre ¿qué? Dios nos da el Espíritu y a través del Espíritu que se manifiestan los milagros, las maravillas, los prodigios. ¿Ok? Dios nos suministra el Espíritu, hace maravillas entre nosotros. ¿Cómo? Por el oír con fe. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero no nos podemos quedar en ¿qué? En el oír. Porque la Biblia dice no seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores de la palabra. La Biblia dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerte. Digan conmigo, ¿la fe sin obras es qué? Muerte. Muerta. ¿Verdad? La fe sin obras es muerta en sí misma. So, mi fe se tiene que reflejar en mi ¿qué? En mi confesión, en lo que yo hablo y en mi obrar, en lo que yo hago. ¿Ok? So, verso 2 nos dijo, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a cambiarlo en un statement. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por el oír con fe? ¿Cómo recibimos el Espíritu? Por el oír con fe. Y aquel que nos suministra el Espíritu por el oír con fe, digan conmigo, por el oír con fe, Dios nos suministra el Espíritu y al suministrarnos el Espíritu hay maravillas, milagros, prodigios, obras poderosas entre nosotros. ¿Cómo? Por el oír con fe. ¿Oyeron eso? Y aquí el oír con fe es que escuchar la palabra, lo que Dios dice, lo que Dios promete y hacerlo, creerlo, vivirlo, hablarlo. No ser hoy papá predicó tremendo, dijo algo tremendo, Emma dijo algo que ni me acuerdo. Eso es un oidor olvidadizo. Me duele la uña, pero se me olvidó que Cristo Jesús ¿qué? Sana. ¿Verdad? Que Cristo Jesús nos dio vida. Que Cristo Jesús nos suministra el Espíritu para hacer maravillas entre nosotros, hacer milagros. ¿Qué son maravillas? Pues cosas que nos maravillan, cosas que decimos, ¡wow! No es una película. Es que Dios hace maravillas entre nosotros al suministrarnos el Espíritu. Al suministrarnos el Espíritu. ¿Cómo? Al oír con fe. Si Dios dice en Isaías 53, versos 4 y 5, ciertamente llevó mis enfermedades y sufrió mi dolencia, eso es lo que tengo que creer. Y por su llaga fui curado, eso es lo que tengo que creer. ¿Verdad? Y pondré las manos sobre los enfermos y estos sanarán, eso es lo que tengo que creer. Y echaremos fuera demonios, eso es lo que tengo que creer. Y hablaremos nuevas lenguas, eso es lo que tengo que creer. Y predicar este evangelio a toda criatura, eso es lo que tengo que creer. ¿Y cómo lo creo? Haciéndolo. Digan conmigo, haciéndolo. Haciéndolo. ¿Ok? Haciéndolo, viviéndolo. Cuando digo haciéndolo es viviéndolo, ¿verdad? Viviéndolo, poniéndolo por obra. No pidiéndole a Dios que haga lo que me dijo a mí que yo hiciese. Diga conmigo, nunca le pediré a Dios que haga lo que me dijo a mí en su palabra que yo hiciese. Amén. Ok, vamos a leer un poquito más. Mira qué dice. Hello. Hey. Dice.
3:6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. ¿Ok? Estamos aquí, ¿verdad? En el 6. Verso 7. Sabed por tanto que los que son de fe, levanta la mano si tú eres de fe. Amén. Very good. Oh, love those glasses. No, quítate eso. Pero quítatela, because they're not yours. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos ¿de quién? De Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas ¿qué? Todas las naciones. De modo, verso 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente ¿qué? Abraham. ¿Ok? Abraham. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos, verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Digan conmigo, maldición. Maldición. So, la única gente que están bajo maldición son los que dependen de las obras de la ley. El pecador, como no tiene y no está en Cristo Jesús, está bajo ¿qué? Bajo la ley. Por lo tanto, están bajo maldición. Por lo tanto, si usted me dice a mí, ¿verdad? Si nosotros decimos que las maldiciones generacionales persiguen a la gente que no cree en Cristo, pues yo le voy a decir, pues mira, es posible que eso sea verdad. ¿Por qué? Porque solamente todos los que dependen de las obras de la ley son los que están bajo ¿qué? Bajo maldición. Pues escrito está, ¿verdad? Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerla. ¿Are you following? Yeah. ¿Ok? Ahora, mire lo que dice. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. O sea, la ley no nos puede ayudar para nosotros poder que agradar a Dios. Es evidente, ¿por qué? ¿Por qué es evidente? Porque el justo, ¿qué es lo que le da, lo que le va a dar vida? La fe. El justo por la fe vivirá. No es por la ley que hay vida, no es por la ley que se vive, es por la fe que vamos a tener vida. Y es por la fe que viviremos. ¿Ok? La ley no produce vida porque no puede. ¿Verdad? Pero la fe en Cristo Jesús, ¿qué? Produce vida. Hello. Digan conmigo, la fe, en el Hijo de Dios, En el Hijo de Dios produce vida. vida. ¿Por qué? Porque a través de la fe es que Dios nos puede suministrar, digan conmigo, suministrar el Espíritu. El Espíritu. Y el Espíritu de Dios es el que nos da vida. ¿Ok? Y la bendición es el Espíritu de Dios a nosotros, porque esa es la que, esa es la promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios a nosotros? Su Espíritu. Y el Espíritu de Dios es el que produce vida. Porque it's not by might, it's not by power, but by my spirit. So, no es con espada, ni con fuerza, ni con ejército, sino por mi espíritu. Todo lo que Dios hace y todo lo que Dios va a hacer, hay a través de su espíritu es que Dios lo hace. ¿Ok? Todas las cosas que tú puedes ver y tocar y escuchar, ¿verdad? Se hacen porque el Espíritu Santo, el poder de Dios, la vida de Dios, ¿qué? Hizo que todo esto que se manifestase, ¿verdad? Dios habló y lo que la palabra decía era lo que el Espíritu, ¿qué? Organizaba, arreglaba, edificaba, construía, ponía en su lugar, ¿ok? Porque el Espíritu es el que, ¿qué? El que da vida, ¿ok? Y la Biblia dice que Él nos suministra de su Espíritu y hace maravilla entre nosotros por el oír, ¿qué? Con fe. So, el justo por la fe, ¿qué? Vivirá. El justo por la fe vivirá. Verso 12, vamos a terminar. Y la ley, ¿qué? No es de fe. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá, ¿qué? Por ellas.
¿Ok? La ley nos dice, haz esto y vas a vivir por ello. Dios nos dice, he hecho esto por ti, créelo, recíbelo, es gratis, es un regalo, no te lo mereces, pero si lo crees, es para ti y esto va a dar ¿qué? Vida a ti. ¿Ok? Voy a enviar mi bendición a ti. Voy a enviar mi regalo a ti. Voy a darte mi promesa a ti. ¿Ok? Y la promesa de Dios, el regalo de Dios y la vida de Dios es que el Espíritu de Dios a nosotros, que Cristo Jesús vino a qué? A traernos, ¿verdad? Y también eso envuelve lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, ¿verdad? Que abre la puerta para que el Espíritu pueda venir a nosotros. Amén. Dice, Cristo, verso 13. Vamos a terminar con esto. Con esto último que voy a leer. ¿Escucharon bien? Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué hizo Cristo? Nos Los redimió de la maldición de la ley. los redimió de la maldición de la ley. So, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Por lo tanto, estamos redimidos, libertados, rescatados. ¿De qué? De la maldición de la ley. So, Cristo nos ha libertado, redimido, rescatado. ¿Ok? He has ransomed us. ¿Usted tiene esa palabra? Ransom. Eso es rescate. ¿Eh? Es como cuando tú estás rodeado de un enemigo que te tienen que secuestrar. No, pues ransom es como cuando tú pagas en rescate. Acuérdate, Cristo tuvo que morir. So it's not just a rescue. He has to be what? Él tuvo que venir en intercambio, ¿verdad? Oh, sí. So es un ransom, ¿verdad? Es más que un... Yeah, it is a rescue, of course, pero a la misma vez en ese rescate tuvo que pagarse el rescate, ¿verdad? So, porque Cristo tuvo que pagar, ¿me entiendes? So it wasn't just a rescue and that's it. Él tuvo que pagar por el rescate. And a ransom, tú tienes que pagar, ¿verdad? Para rescatar. ¿Verdad que sí? Sí. So Cristo nos redimió. Por eso es que en la ley, cuando se iba a redimir a alguien, había que matar a un animal y derramar sangre. ¿Cómo un lama? Como un cordero, como una oveja, como un buey. ¿Ok? Había que derramar sangre del animal. So, alguien tenía que pagar. Hello. Alguien tenía que pagar. ¿Por qué? Por el pecado, por la maldad. So, había que entregar, había que derramar sangre, había que matar a alguien. Alguien tenía que morir. So, no era simplemente un rescate, había que you gotta pay. Someone have to give something. ¿Ok? So, Cristo nos redimió. ¿De qué? De la maldición de la ley. ¿Cómo? ¿Cómo? Hecho por nosotros, ¿qué dice? Por nosotros, ¿qué? Maldición. Aquí, verso 13. Hecho por nosotros maldición. So, Cristo fue hecho, ¿qué? Maldición. ¿Qué significa eso? Sobre Cristo cayeron todas las plagas, todas las enfermedades y todos los horrores que la maldición en la ley hablaba. Y vamos a ver la maldición de la ley después, para que ustedes sepan lo que decía la ley y cuál era su maldición. ¿Me está escuchando? Sí. Y Cristo nos ha redimido a nosotros. Él fue hecho. O sea, Jesús, he became cursed. ¿Usted me está escuchando? Sí. So, he became the curse. You gotta listen to that. Él fue hecho maldición. You gotta read it. Óyelo bien, porque esto tiene que ser claro. Cristo nos redimió, o sea, Él pagó el rescate. Hello. Estamos pensando en un animal que muere y lo matan y derrama la sangre. Caleb. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. So nos redimió. Muerte. You gotta pay something. In this case, it's not money, it's blood. You got to shed blood. Someone's got to die. Right? What? So Christ
die, shed blood. He had to die. He had to go to hell. He had to receive punishment. Cristo tuvo que morir, tuvo que ir al infierno, tuvo que recibir castigo. ¿Ok? Para rescatarnos de la maldición de la ley. ¿Ok? Hecho por nosotros que maldición. Jesús fue hecho. ¿Me están escuchando? Fue hecho. No es que lo cargó como que se llevó un... No, o sea, no es que lo cargó. Él fue hecho maldición. He became cursed. You got that? Give me that. Jesús fue hecho maldición. No es que la cargó y se la llevó. Él fue hecho maldición. ¿Por qué? Porque la única forma de poder deshacerse de la maldición es destruyendo la maldición con la muerte. Si Jesús se volvió maldición, Él hizo que la maldición muriese cuando Él murió. ¿Me están escuchando? La única forma de que algo no tenga poder es cuando algo que deja de ser muere. Jesús fue hecho maldición. He became cursed. Oh no, Ariel. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Ok? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos ¿qué? La promesa del Espíritu. Vamos a mirar esta, va a tumbar la cámara. Pero antes de eso, mira lo que nos dice en el versículo del capítulo 2, que lo voy a leer. Dice, verso 19 del capítulo 2. Mira, aquí dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo Jesús. Con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Cristo murió, Cristo fue hecho maldición, la maldición muere con Cristo, por lo tanto no tiene poder sobre los que están en Cristo Jesús. ¿Me están escuchando eso? Sí. ¿Me entendieron eso? Porque murió, ¡pam! Y como está muerto, ya nada de eso puede tocarlo. Y como hemos muerto con Él, y porque Él fue hecho maldición por nosotros, la maldición que nos tocaba murió con Él. ¿Ok? La maldición de la died, ¿verdad? Died, murió. ¿Y qué dice? Verso, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros ¿qué? Maldición. Él fue hecho maldición. No hay otra forma de decirlo. Cristo Jesús en la cruz fue hecho maldición. ¿Ok? Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? Los gentiles. A los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos ¿qué? La promesa del Espíritu. Mire cuán importante es el Espíritu en nosotros. Que Cristo fue hecho maldición en la cruz. ¿Ok? Para que nosotros pudiésemos recibir la promesa de ¿qué? Del Espíritu. Para que la bendición de Abraham alcanzase ¿a quién? A nosotros los gentiles. I don't like that. What about him? Wait. No. I'm doing something with this. So, I said I don't like that. Don't do that. Dad. No, para eso sí, frío. Amén. Amén. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mira lo que dice ahora.
hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, eso significa ratify, que significa confirmado, establecido, hecho, sellado, confirmado. Dice, nadie lo invalida, ni tampoco le añade. O sea, no se puede invalidar, o sea, no se puede deshacer, pero tampoco se le puede añadir. ¿Ok? Como fue hecho y no se cambia. Ni para meter más, ni para sacarle o para desecharlo. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿A quién fueron hechas las promesas? A Abraham y a sus simientes. Su simiente. Su simiente. Ya. Un simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? La cual es Cristo. Todas las promesas que existen en el Antiguo Testamento fueron hechas ¿a quién? A Abraham y a Cristo. Nosotros estamos en Cristo y todas las promesas del Antiguo Testamento, ¿a quiénes fueron hechas? A Abraham y a su simiente. Y la simiente, la cual es Cristo. Todas las promesas que existen en el Antiguo Testamento fueron hechas a Abraham y a Cristo. ¿Y nosotros estamos en quién? En Cristo. En Cristo. Por lo tanto, todas las promesas que existen en el Antiguo Testamento nos pertenecen a nosotros porque nosotros estamos en quién? En Cristo. Y Cristo es la simiente a quien fueron hechas las promesas del Antiguo Testamento. ¿Me están escuchando? Cuando alguien venga y dice, ay, pero eso será para los hebreos de allá. No. Las promesas del Antiguo Testamento fueron hechas ¿a quién? A Abraham y a su simiente. Y la simiente es Cristo. ¿Y nosotros estamos en quién? Porque ya no vivo yo, más quien vive en mí. Cristo. Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Cada promesa que existe, aún en el Antiguo Testamento, nos pertenece a nosotros porque estamos en Cristo. Porque las promesas fueron hechas ¿a quién? A la simiente de Abraham, ¿Cuál es Dios? que es Cristo. Cristo. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Me están escuchando? Sí. Podemos ir con confianza y reclamar todas esas promesas. Mira lo que sigue diciendo. Y esto pues digo, verso 17. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. El pacto establecido, confirmado, certificado, sellado. Verso 17, hello, we're reading. Esto pues digo, el pacto previamente, o sea, el que ya se había hecho previamente, ratificado por Dios para con Cristo. Dice, la ley que vino 430 años después. La ley vino ¿con quién? Con Moisés, ¿verdad? 430 años. Cuando sacó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Dice, ese pacto previamente ratificado que no es abrogado, no lo abroga. La ley que vino 430 años después no lo abroga, no lo invalida, no lo detiene, no lo deshace. Para invalidar la promesa, no se puede invalidar la promesa. No se puede detener, no se puede cambiar, no se puede parar. O sea, la ley no puede invalidar o no invalida que la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero ¿qué pasa? Que la herencia, digan conmigo la herencia. La herencia, Dios, estoy leyendo verso aquí, 18. La herencia, y voy a brincar, Dios la concedió a Abraham mediante, ¡pam!, la promesa. ¿Ok? Y la promesa fue hecha a la simiente. Y la simiente es Cristo. No a las simientes, a la simiente que es Cristo. ¿Y cuál era la promesa? La promesa del Espíritu. La promesa de la vida. Porque nosotros los hombres a veces pensamos aquí, ay, tú sabes, hay casa, hay cajo, hay trabajo, hay tierra, hay comer, ay, pero qué poco dura porque después uno se va de aquí, ¿verdad? Pero Dios hizo una promesa, la promesa del Espíritu, la promesa de vida que no se termina, la promesa de vida eterna, de vida por siempre,
de vida que da vida. ¿Me están escuchando? Sí. Don't play with that. Vamos a terminar respetándose esto. ¿Me están escuchando? Sí. So, mira, la herencia, ¿por qué? Porque Dios tiene herencia para nosotros. O Dios nos ha dado herencia. Nos ha dado su espíritu. La Biblia habla de las aras del espíritu. Y esa es la herencia. La herencia. La herencia es vivir por siempre. ¿Verdad que sí? La Biblia dice que Dios nos ha dado vida eterna. Vida eterna. Jesús dijo, yo he venido a darlos vida y vida en abundancia. La promesa de la vida. ¿Cómo? A través de su espíritu que nos suministra. El cual hace maravillas entre nosotros. ¿Me están escuchando? Sí. Dice, esto está tan bueno que hablo en lengua aquí yo solo. ¿Por qué? Porque si la herencia es por la ley, no es por la promesa, pero la herencia no es por la ley. Hello. Victoria, don't do that, mami. I said don't do that. I said don't do that. I said don't do that. Allá. We're almost I finished. said don't do that. Mommy, we're almost finished. Yeah, digo, daddy. No, mommy. Almost done. So, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero la herencia no es por la ley. La herencia es por la promesa. ¿Ok? Porque la promesa conlleva el creerle a Dios. Digan conmigo, la La promesa. promesa es. La promesa. La promesa. La promesa conlleva Conlleva el creerle creer a Dios. a Dios. Y eso es lo más importante, creerle a Dios. Creerle a Dios. Get up. Give up. Give up. If you don't let me finish, I'm going to take it away. I'm going to throw it outside. So let me finish. I said, let me finish. So, I got to finish. What? I will tell you the truth. This stuff, Kayla and me like playing with this. Give me 5 more minutes so I can finish. Okay, Dame si... Ya, wait. I'm gonna count. Victoria. 1, No, I didn't say 5 seconds. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. 3, So, la herencia es por la promesa. Pero Dios la concedió, ok, la herencia Dios la concedió a Abraham mediante ¿qué? La promesa. 89.3. Ahora, vamos a brincar al verso 22. Lo voy a leer. Dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, ok, la promesa es la que nos trae la herencia, ¿verdad? Que fue lo que leímos ahorita. Aquí nos dice, porque la herencia Dios la concedió a Abraham mediante la promesa, ¿verdad? So, la herencia es concedida mediante la promesa. Y verso 22 aquí nos dice, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo que fuese dada a los creyentes. Ahora, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser ¿qué? Revelada. ¿Va? Ahora tenemos la revelación de la fe. ¿Ok? Ya fue revelada, ya no es un misterio. ¿Verdad? Hemos creído en Cristo, hemos recibido por la promesa del Espíritu Santo que hemos recibido nuestra herencia en Dios. ¿Me están escuchando eso? Hemos recibido nuestra herencia en Dios, que es el Espíritu de Dios, que es vida en nosotros, que es el poder de Dios o el que hace maravillas a través de nosotros porque escuchamos con fe y Dios que suministra de su Espíritu a nosotros y hace milagros, prodigios, maravillas, cosas grandes y maravillosas en medio nuestro. Amén. ¿Verdad? Que cuando tenemos problemas o una situación o dolores o dolencias o bla, 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 ¿a quién pedimos que se manifieste? Es a Dios. En el nombre de Jesús, por su Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros. ¿Verdad? Es más,
nos ha devuelto lo que nos pertenecía, que es el dominio, y por eso ahora podemos hablar, ordenar y mandar, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Ya no estamos solos, Cristo está en nosotros, no hay que mirar para el cielo, ni hay que mirar para abajo, para el abismo. Ahora hay que entender que cerca de nosotros está la palabra, en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Ok? Y la palabra habla de Dios en nosotros, porque Dios y su palabra son uno. So, cerca está, Dios no está lejos, no hay que buscarlo en los cielos por allá. ¿Por qué? Porque Él descendió a nosotros. No hay que buscarlo abajo allá. ¿Por qué? Porque Él resucitó por nosotros. Mama, hueme, yendo, rabaquí, mansoja, aquí la majando, sahaya, mawe. Eso es lo que tenemos que entender. Dios está aquí. Cristo está aquí. No está lejos. La gente mira para arriba y lo busca lejos. La gente mira para abajo y piensa que no se levantó. No, Dios está aquí. Cristo está aquí. Hello. ¿Dónde está? Aquí. Conmigo, en mí. Ya no vivo yo. ¿Más vive quién? Cristo en mí. Dice, verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tropezadero, ¿verdad? ¿Para qué? Para llevarnos a quién? A Cristo. A fin de que fuésemos justificados, ¿qué? Por la fe. Acuérdate, el problema de nosotros era que estábamos mal con Dios. ¿Y hemos sido qué? Hemos sido justificados. Que significa que Dios nos ha hecho estar bien con Él. No tenemos problemas con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo Jesús, la solución. Ahora está, Dios nos ha hecho estar bien con Dios. Ahora podemos venir libremente delante de Dios, con confianza. Como un buen amigo que tú le dices, fulano, ¿qué está ahí? ¿Qué hace por ahí? Así es la confianza con la cual Dios nos ha hecho que estar bien con Él. La gente, tú sabes, todavía lo mira de lejos. No, Dios, pues si Dios vino a estar cerca de ti. ¿Verdad que sí? ¿Me está escuchando? Vino a estar tan cerca o más cerca que aquel que tú le hablas con confianza. Le dices, fulano, esto, mira aquello y lo otro. Y le dices cuánta bobería. Y Dios vino a hacerse más cercano que ese fulano con el cual tú ibas y llegabas y le saludabas y charlas y te ríes y le dices y te hablas. Dios se vino a hacer más cercano que eso. O sea, Dios vino a hacerse Él más cercano que eso. Porque la gente piensa que es uno el que lo está diciendo. No, es Dios el que lo está diciendo. Yo nada más que estoy leyendo lo que Él está diciendo. Dice, fuimos justificados por la fe en Cristo Jesús. Verso 25. Ahora, pero venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Bajo ayo, bajo tropezadero. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Qué somos ahora? Hijos de Dios. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Si no es por la fe en Cristo Jesús, no eres hijo de Dios. Todos aquellos que no profesan fe, que no viven la fe, o que no creen en la fe del Hijo de Dios, o viven para Él, ¿verdad? Porque yo sé que se enreda mucho. El que no vive para Cristo, pues no es hijo de Dios. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué sigue diciendo el 27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Estáis revestidos. ¿Verdad? Y nosotros pronto vamos a bautizar a quién, a Luis Ángel y a Luis Ariel, ¿verdad? Simbólicamente en las aguas. Pero si han creído en Cristo Jesús, ya han sido bautizados en Cristo, porque han creído que Cristo murió, pero que también resucitó, y que también ven, y que también regresará, y que viene a juzgar a vivos, y viene a juzgar también a los muertos. ¿Escucharon eso? Sí. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ser bautizado en Cristo es un símbolo de que has muerto con Cristo, lo que el apóstol dijo ahorita, ¿verdad? Que juntamente con Cristo fuimos crucificados. Eso es lo que significa ser bautizado en quién? En Cristo, ¿verdad? Porque ser bautizado es símbolo de morir a uno y después vivir. Almost done, wait. Okay, don't be bored.
Y dice, verso 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan lo que les decía ahorita al principio? De que toda la iglesia, las diferentes congregaciones, en los diferentes pueblos, naciones y lenguas que creen en Cristo Jesús, estén en un building o estén afuera en el campo, ¿qué? Todos sois uno en Cristo Jesús. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Eh? Ustedes ven cómo todo lo que yo le digo al final se une. Sí. ¿Ok? Le empiezo hablando de la iglesia y le empiezo diciendo, póngase eso bien. No puedo. No, ahora no puede, Ven ¿verdad? acá. Vaya con tata. Vete con tata. Ah, está bien. Ven. Eso va a ser bien. Una queridita, ¿no? Hacer un par de horas así, ¿eh? No tengo jabón. Caleb, what's the point? Ok. If you're gonna see Victoria, that? déjame terminar. Dice, y si vosotros sois de Cristo, hello, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Y somos herederos, ¿qué? Según la promesa. Miren, somos herederos, según la promesa. ¿De qué somos herederos? De la vida. Somos herederos de Cristo. Cristo es de Dios. Mire cómo es. Nosotros somos de Cristo. Cristo es nuestro y Cristo es de Dios y nosotros somos de Dios. Y todo es nuestro. ¿Ustedes están escuchando eso? Yeah. Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a las cosas de Dios. A godliness. O a la piedad, ¿verdad? Se traduce en español, pero hay que explicarlo mucho. En inglés me gusta más. Everything that pertains to life and godliness. Todo lo que pertenece a la vida y a lo que es Dios o a las cosas de Dios o lo que tiene que ver con Dios. ¿Verdad? A la piedad. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. So, hay una gran relación en que por la fe, nosotros, la fe en Cristo Jesús, ahora somos herederos de la promesa. Y ahora por la promesa tenemos herencia. Y la herencia es la vida o el Espíritu de Dios en nosotros. Y que Cristo ahora vive en nosotros. Que la Biblia habla y dice que eso es el misterio escondido desde los siglos, desde tiempos antiguos. ¿Ok? ¿Ok? Y esto no es chiste, ¿verdad? Esto es algo serio. Amén. 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 Bueno, nos podríamos seguir quedando leyendo para terminar todo esto, pero vamos a dejarlo aquí. Nosotros hemos recibido por la promesa. ¿Cuál lores? Por la promesa, ahora somos herederos No estás. de lo que Dios le había prometido a Abraham y a su simiente, que es Cristo. ¿Ok? Y a su simiente, que es Cristo. Y ya no hay más maldición para nosotros, porque Cristo fue hecho, ¿qué? Maldición. Fue hecho maldición por nosotros. ¿Escucharon eso? ¿En la cruz? Fue hecho maldición por nosotros. Es importante acordarse de eso, porque la gente dice, ay, a lo mejor Dios me está castigando, ¿no? El castigo es la maldición y Dios te redimió de la maldición. Y fue hecho maldición por ti. No niegues la obra que Él ha hecho por ti. ¿Ok? No, el diablo es un mentiroso, pero Cristo te redimió de toda maldición. Cuando tú vas a ver la maldición era todo lo malo que le podía suceder al hombre. ¿Verdad? Incluyendo pobreza, enfermedad, Muerte. soledad, muerte, todo eso. Destrucción. Amén. Ay, chica, ¿viste la ven? ¿Qué hace? Amén. 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 Bueno, oramos. Sí. Le damos gracias a Dios. ¿Escucharon la palabra? Sí. Sí. ¿Le pusieron atención a la palabra? Sí. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí.
Dios suministra su espíritu por el oír con fe y hace maravillas entre medio de nosotros. Sí, Ese milagro, sí, ese prodigio, hace obras maravillosas. sí. Está meando. Amaba, aquí ababaso, ali alahayan, so aquí ansahayama. Que y nosotros Llama. nunca podemos negarlo. ¿Nunca puede qué? Negar. Negar. Ok, amén. No podemos negar a Cristo. Amén. Oramos, vamos a orar. Cierren los ojos. Oren conmigo. Father, Father, in Jesus' name, in Jesus' we name, thank you, We thank you. we praise We you, praise you. we give you We glory, give you glory, honor, honor, and we understand and we understand that all the that power all the power is yours, is yours, and you share it and we share it with us. with us. Thank you Thank you for the heritage for the heritage that we have that we have in us, in us. because Christ in us Christ in us, is the hope of the glory. hope of glory. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You're good. You're good. You're good You're good now, now, tomorrow, tomorrow, and forever. forever. Thank you, Father. Thank you, We Father. love you, We love you. and in Jesus' And in name, Jesus' name, we thank we you thank you for all the blessings for all the blessings and all the promises. all the promises. And we thank you We thank you because because we have received Have received your promise your promise through faith through faith in your in Son, your Son, Jesus Christ. Jesus Christ. So now, Now, the Spirit, the Spirit, your Spirit, your Spirit lives in us. lives in us. It's one It's one with us, with us, with our spirit. with our Spirit. Thank you, Father, Thank you, Father. because now Because now we can we enjoy can enjoy the promise the promise and the heritage and heritage that we have. that we have. Thank you, Lord, Thank you, Lord, that we can see that we can see miracles, miracles, marvels, marvels, prodigies prodigies happening happening in our life in our life every moment every moment and every day and every day. because you supply You supply of your spirit of your Spirit to us, to us, by us, by us, here here, by faith. by faith. Thank you. Thank you. In Jesus' In name. Jesus' name. Father, Father, now now we place place this meeting meeting in your hand. in your hand. And we thank you We thank for you the word for the word that we heard. that we heard. And we thank you We thank you because this word that this is word a seed. is a seed. And that seed And that seed has been sown. been sown. And that seed And that seed that was sown, that was sown that was sowed that was sown in our heart in our heart is going to grow is going to grow and give and give a big a harvest, big harvest, 100-fold. 100-fold. Thank you. Thank you Because because that word, that word, that seed that seed is alive. is alive. And that that life life is living is living through our body, through our body, through our soul, through our soul, through our through spirit, our spirit, and we and we will live will live forever forever with you with you from now from now on on until eternity. until eternity. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, I Jesus. love you, Jesus. I praise you, Jesus. I praise you, Jesus. Hakatarama sakatarama shamalaya haya, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And Father, And Father, we thank we you. thank you. I receive I receive the Holy the Spirit, Holy Spirit, the Holy Ghost the Holy Ghost in my life, in my life. and I'll speak in tongues with no No problem, problem. with no shame, No shame. with no doubt, No doubt. with no hesitation. Thank you, Father, in Jesus' In name. Jesus' name. And tonight, And tonight, I'll go to bed I'll go to bed. and I will wake And I up will wake up blessed. blessed. En Jesus' In name. Jesus' name. Amén. Amen. En amén. Amen. Y el pueblo dice, Amen. y a su nombre, Gloria. quien vive Cristo. y su pueblo. Victoria. Un aplauso a Jesucristo. No es así que no se ve. So you don't tune that mushroom that you got inside.